Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad nuevamente estar aquí compartiendo con todos ustedes este excelente programa lleno de valores, lleno de muchísima educación, de entretenimiento, pero sobre todo de mucho compromiso con Venezuela. Y hablando de Venezuela, creo que algo que siempre hay que destacar de nuestra venezolanidad, y esto lo digo porque hace poco me conseguí alguien que decía, oye Miguel, estuve en Chile, y entonces uno dice buenos días y nadie responde los buenos días, qué falta de respeto. Yo lo tuve que sentar y decirle, hey, es que ese tema está más relacionado con lo cultural. Esto no significa que en Chile o quizás en Perú o cualquier otro país, porque sé que no es muy común decir buenos días o buenas tardes o buen provecho, es porque sean maleducados, es porque simplemente no están en sus códigos y esto hay que respetarlo. Y entonces la persona reflexionó y dijo, wow, es que creo que los venezolanos somos como muy buena gente, somos como muy chéveres. Y yo, bueno, sí, tiene algo de sentido porque incluso en muchos países decir buen provecho o buen apetito cuando alguien está comiendo es de mala educación. Y aquí uno en Venezuela puede estar con gracias. O sea, somos tan chéveres para decir ese calificativo, somos tan agradables que aunque la persona esté comiendo en su momento sagrado, si pasan 20 y le dicen buen provecho, esa persona dice 20 veces gracias. Así somos los venezolanos y ojalá que nunca perdamos eso tan maravilloso. A ver, desde ya estamos dispuestos y activos a través de nuestras redes sociales para responderles todo, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Créanme que siempre estamos allí atentos a sus comentarios y sugerencias. Además, pueden escanear desde ya, les recuerdo, escuchen bien, el código QR que aparece en pantalla. ¿Para qué? Para disfrutar de una televisión maravillosa en vivo, Full HD. Lo más interesante de todo esto es que la descarga es completamente gratis y nuestra aplicación se llama Televen Stream para que la veas donde sea, a donde vayas, porque Televen está contigo siempre, ¿vale? En la travesía de la vida nos encontramos con obstáculos que nos desafían, crisis que nos ponen a prueba y conflictos interpersonales que nos sacuden hasta lo más profundo. Sin embargo, en estos momentos de adversidad, donde se forja el carácter y se descubre la verdadera fortaleza interior, es vital para nosotros. El tema es que hay muchos que no entienden que en estos obstáculos es cuando realmente uno saca ese tigre que uno lleva por dentro, ¿no? Superar problemas, crisis y conflictos interpersonales no es tarea sencilla, pero es fundamental para nuestro crecimiento personal y desarrollo emocional. Enfrentarse a problemas con valentía y determinación es el primer paso hacia la superación. Es crucial recordar que la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. No es un don exclusivo de unos pocos, sino una habilidad que todos podemos cultivar, pues nos permite no solo sobrevivir a las dificultades, sino también salir fortalecidos de ellas. Las crisis, ya sean personales, familiares o profesionales, pueden aparecer abrumadoras, pero es importante recordar que son oportunidades disfrazadas. Cada crisis nos brinda la posibilidad de reevaluar nuestras prioridades, fortalecer nuestros lazos afectivos y descubrir una nueva versión de nosotros mismos que quizás nunca hubiéramos imaginado. Enfrentar las crisis con coraje y determinación nos permite transformarlas en puntos de inflexión que marcan el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que cada desafío es una oportunidad para crecer? ¿Es importante la determinación a la hora de enfrentar los problemas? Hoy tenemos a alguien que viene a resolver todas estas interrogantes. Él es orientador profesional, terapeuta, sexólogo y conferencista. Recibamos por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta al señor Simón Elvitar. Bienvenido, pasa adelante. ¿Cómo me le va? Gracias, Miguel. ¿Cómo está la cosa? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me encanta esta visita porque justamente íbamos a hablar de un tema súper interesante, ¿no? Cómo sobrepasar estos obstáculos que muchas veces están en nuestro camino, pero sobre todo, oye, cómo mejorar esas relaciones interpersonales, ¿cierto? Cierto, porque la crisis, como decía, es una oportunidad y es una oportunidad también de evaluar, de reevaluar y de reconstruir nuestras relaciones interpersonales. Ahora, Simón, en las crisis normalmente la gente saca lo que es, ¿no? Es como cuando te dicen, no, pero es que él habla así porque eso es lo que es él. Porque, oye, ahí es donde se demuestra verdaderamente el temple, el coraje, el temperamento, el carácter. El carácter sobre todo, porque el carácter es ese aprendizaje social que tenemos desde que nacemos y en la crisis como se produce una especie de, digamos, de destape de nuestro inconsciente, porque la crisis es justamente un estado temporal de desconcierto de los pensamientos y las emociones. Entonces ahí sale lo que está en nuestro inconsciente. Por eso muchos dicen,
que el alcoholizado rascado no vale. Sí vale. Ahí sale el inconsciente. Igualmente pasa con la crisis. Sale lo que está adentro en nuestro inconsciente. Bueno, por eso es un momento para evaluar. Incluso los psicólogos también dicen que no hay palabra ingenua, ¿no? Exactamente. No, tú sí estás chévere, no, son los jefes jugando. Ey, cuidado porque en verdad le parece que estás bien chévere, ¿oíste? No hay palabras ingenuas, Simón. En la próxima parte quiero que hablemos justamente de este tema. Sé que muchos están por ahí ansiosos porque realmente la crisis, como dicen los japoneses, es una oportunidad, pero ¿cómo la vamos a ver de esa manera? Exacto. Simón, que es el experto, se los va a decir. Ya venimos con más de Palabra Cierta. A buen entendedor. Es bien conocido que el venezolano es muy refranero y estoy segurísimo que en más de una oportunidad han escuchado a sus familiares decir algunos de ellos. Y recientemente en la calle escuché a una joven decirle a su amiga, escuchen bien, quedé como novia de pueblo, vestida y alborotada, amiga. Básicamente habla de cuando te dejan plantado esperando o tu cita llega muy tarde. El origen de este refrán es una anécdota repetida en pequeños pueblos donde los viajantes paraban en sus recorridos de venta y siempre encontraban una chica enamoradiza que creía en sus promesas de matrimonio. Y llegado el día de la boda, el novio ya se había ido para otro pueblo y por supuesto jamás volvía. Así que mucho ojo para que no te dejen como novia de pueblo vestida y alborotada. A buen entendedor. Y seguimos con más de Palabra Cierta. Ya estamos más que listos para conversar con nuestro invitado del día de hoy, Simón Elvitar, consultor, formador y mentor de este tema bien profundo y además muy importante, aprender a manejar y a superar los problemas, las crisis y los conflictos interpersonales. ¿Cómo estás, mi estimado Simón? Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y estamos dispuestos a ayudarles en este tema tan importante en las relaciones interpersonales. ¿Tú por qué me miras tan feo, Simón? Ya por ahí empezamos, ¿no? Y entonces ahí comienzan los conflictos, ¿viste? En las percepciones, ¿eh? Percepción, ¿no? Exactamente. Y quise comenzar con esto porque yo creo que el mundo es o está basado en la percepción. En la percepción. Y quizás eso que tú crees de mí no es lo correcto, pero por allí comienza el conflicto. Fíjate que el conflicto justamente se define como una diferencia percibida de intereses. Ok. O sea, la percepción está en el medio del conflicto. Si la percepción no es la adecuada, probablemente voy a generar un conflicto sin base. Pero ahí está la percepción y está la emoción en el medio del conflicto. Ahora, ¿y por qué o por quién está condicionada la percepción? Porque suena muy interesante, pero capaz tu mirada que para mí es, oye, vale, pero si es sobrado Simón, para otro puede ser, oye, Simón, mira, normal. La percepción tiene que ver con mi historia, con mi programación, con lo que yo siento cuando hay un estímulo delante de mí. Puede ser que escucho, puede ser que veo, puede ser que huelo, y eso genera una percepción, pero en función de una programación. O sea que básicamente estamos programados ante los estímulos y esas son nuestras percepciones. Simón, quisiera comenzar aquí como la escuelita porque además este programa es para educar y para que la gente se lleve contenido maravilloso. ¿Problemas, crisis y conflictos son cosas diferentes? Son cosas diferentes. ¿Una lleva a la otra? Sí, nosotros hemos hecho una diferenciación porque muchas veces se utilizan como sinónimos, ¿no? Tengo un problema, tengo una crisis, tengo un conflicto. Realmente no es lo mismo. Vamos a ir a lo básico. Un problema es todo aquello que necesita una solución. Ok, bien. Recordemos en el colegio. Problema, sí. Solución. Solución, ¿verdad? Ahora, cuando no resolvemos el problema, usualmente, y por programación también emocional, llegamos a la crisis. Okay. La crisis es cuando entro en desconcierto, estoy frustrado, comienza la movilización emocional y esa movilización emocional también lleva a una movilización de los pensamientos. Y luego, si no actúo ante mi crisis, voy a trasladar mi crisis a la otra persona, quizás de manera inconsciente, y eso es el conflicto. Es donde entra la percepción. ¿Qué me ves? ¿Quién dejó esto aquí? ¿Por qué me gritas así? Pero es porque ya yo estoy en crisis. O sea, si no estoy en crisis, probablemente no voy a favorecer el conflicto. La otra vez leía, Simón, que el conflicto es intrínseco a las relaciones interpersonales, ¿cierto? Obviamente. Está intrínseco, siempre va a estar. Siempre va a estar, pero desde la teoría que manejamos, ¿sí?, de problemas, crisis y conflictos, puedo minimizarlo si manejo mi crisis. Si identifico mi crisis, ya estamos entrando en el ámbito de la inteligencia emocional, si puedo identificar que estoy en crisis, entonces puedo decir, ya va, esto es una percepción. No es que me viste así, es que tú ves así. Vale, interesante. Es interesante porque la percepción está asociada a esa crisis que tengo. Ahora, más allá de hablar de percepción, y esto puede ser un ejemplo diario, oye, con mi mujer no me la llevo bien, pero con ella sí, una amiga, una colaboradora. No, vale, pero es que este pana cada vez que lo veo hay como un conflicto, pero cuando estoy con el otro, en la misma área, en el mismo nivel, te la llevas bien. Es un tema ya de personalidad, de carácter, de temperamento, más allá de la percepción. Sí,
tienes razón, todo eso está implícito allí. Además que las relaciones se fatigan. ¿Ok? Evidentemente que eso también sucede. Pero si somos afines, nos atraemos. O sea, dos personas sanguíneas, por ejemplo, van a conectarse muy rápidamente, mientras Ok. que un sanguíneo con un flemático, por ejemplo, le va a costar un poquito más. Pero también tiene que ver con el carácter. Si estoy entrenado, si tengo un carácter educado, puedo pasar por encima de ese temperamento. A mí me gusta decir que es como el jinete y el caballo. O sea, el caballo es mi temperamento, pero el jinete es mi carácter. Yo puedo llevarlo a donde yo quiero. Eso también es un tema que se educa. Las relaciones interpersonales tienen que ver entonces mucho con la educación de nuestras emociones, de nuestras respuestas a los estímulos. Básicamente es eso. Yo escuchando esto me voy directamente a los diplomáticos, ¿no? A mí me gusta mucho la diplomacia porque tú Exactamente. puedes estar con tu enemigo allí frente a frente y hay un lenguaje de altura, hay respeto, no se mete con ni la religión ni con la forma de ser de esa persona, sino hay argumentos, que es lo que tú finalmente vas a debatir. Entonces, la educación, sin duda alguna, también marca un precedente dentro de los conflictos. Totalmente. Fíjate que el nivel socioeconómico, el nivel socioeducativo prela en estos casos. Tú hablabas, por ejemplo, en este caso de los diplomáticos, pero también vemos los mediadores. Los mediadores estamos entrenados justamente para poner a un lado la emoción y ser lo más objetivos posibles. Pero es un tema de educación, de inteligencia emocional, en este caso, que yo digo siempre que debería ser parte de nuestro currículo formativo desde los primeros años de educación. Pero al no tenerlo, no, tú decías al principio acerca de nosotros los venezolanos, somos muy chéveres, creo que usaste Sí. ese término, ¿no? Pero también somos un poco mal educados en tanto el tema de inteligencia emocional, Ok. ya que no somos discretos, no somos pertinentes muchas veces porque no fuimos educados en ese sentido. Mientras que un diplomático, aunque sea venezolano, por ejemplo, sí lo va a hacer porque fue educado para ello. Hay algo interesante que estoy leyendo recientemente. Fui a Monterrey, México, y me dieron un libro maravilloso, la gente de Maxwell Leadership, John C. Maxwell, que es una Excelente. gente maravillosa, encantadora. Se llama Los Pilares de la Confianza. Exacto. No recuerdo el nombre del psicólogo, después voy a hablar incluso acá en palabras ciertas del libro porque está fascinante. Y él hablaba de que hay un mediador del FBI súper famoso que él decía, la única manera de mediar y ganarte la confianza del otro es comprendiéndolo. Exactamente. Para evitar conflictos, para evitar problemas, para evitar todas estas crisis, el comprender al otro, el ponerse en el zapato del otro es sumamente importante. Es la empatía y eso es lo que determina si voy a poder abordar, no como las personas dicen atacar, voy a atacar el conflicto, no, voy a abordar el conflicto y lo voy a hacer con empatía. Justamente ese es el entrenamiento como seguidor también de John Maxwell. Ajá. Y soy coach de liderazgo de la escuela de John Maxwell. Buenísimo. Entiendo que es un tema del liderazgo porque John Maxwell tiene una frase célebre que dice todo se sostiene o se cae por el liderazgo. Totalmente. Y también pasa en las relaciones. Los conflictos pueden ser nutritivos, los conflictos pueden ser formativos, en tanto mi nivel de liderazgo, en este caso hablando de mi liderazgo, de mi autocontrol, es mayor. Si no, lamentablemente el conflicto me va a pasar por encima y voy a ser parte de él. Claro, y aquí es donde la inteligencia emocional sin duda alguna tiene tanto que ver, ¿no? Hablar de temperamento, que por cierto la gente se confunde siempre, ¿no? Tiene que ver con esas reacciones, con esa emocionalidad. Y el carácter es justamente el que dice, ¡hey! ¿Para dónde vas tú, pajarito? Que aquí el que manda soy yo. En la próxima parte, Simón, quiero que hablemos justamente de, en verdad, la crisis es una oportunidad, cómo verla desde ese punto de vista y sobre todo cómo solucionar todos estos problemas que a diario estamos viviendo los seres humanos. Y ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante, cómo superar problemas, conflictos y las crisis. Converso con Simón Elvitar, especialista en el área, coach certificado. Y quedamos en esa pregunta maravillosa, Simón, ¿será que realmente para nosotros ver la crisis como una oportunidad nos debemos entrenar? Porque así no lo ve todo el mundo. Exactamente, y ese es el problema central, ¿no? Que no lo vemos así y entonces decimos, bueno, yo lo afronto como aprendí, sin darme cuenta. Y si aprendí en casa, si aprendí en el colegio, si aprendí en la comunidad, a que tengo que responder una palabra dura con otra palabra dura, por ejemplo, tengo que ser reactivo, entonces me hago parte del conflicto, como decía antes, y no ayudo. Mientras que si estoy entrenado, puedo no responder, o sea, no ser reactivo. Aquí cito a Stephen Covey cuando habla de los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, y él justamente dice que la proactividad es el primer hábito, y la proactividad la define como no ser reactivo. Y nosotros los venezolanos, volviendo al punto, tenemos que aprender a no ser tan reactivos, a dejar que esa palabra que está dicha, quizás con alguna intención, pero puedo dejarla pasar. Puedo no tomarla en cuenta para no ser reactivo y entonces no involucrar la emocionalidad
que es la que complica todo en el conflicto. Bueno, y aquí también pudiese entrar fácilmente uno de estos preceptos de Miguel Ruiz, ¿no? No te Exactamente. tomes nada personal. Así mismo. El no tomarse nada personal tiene que ver con madurez, tiene que ver con inteligencia emocional, tiene que ver con educación, con algo más. Mira, yo creo que es un tema de formación del carácter. Lo puedo decir, por ejemplo, cuando yo estuve fui cadete en la Academia Militar, Ok. hace muchos años, y ahí pude ver cómo el mismo primer día te forman un carácter diferente. ¿Qué significa esto? Que el carácter es esa programación que tenemos ante los estímulos, muchas veces inconsciente. Pero cuando ahí te enseñan a no responder al mensaje que se te está dando, tú eres consciente y dices, wow, puedo hacerlo. Es un tema definitivamente de formación. Así como tenemos que ser formados en inteligencia emocional, tenemos que ser formados en carácter. Citando de nuevo a John Maxwell, él dice que el liderazgo basado en el carácter es la clave del desarrollo de una organización. ¿Por qué? Porque ese carácter es básicamente eso. ¿Me conviene abordar este conflicto? ¿Sí o no? ¿De qué enfoque lo hago? Y siempre la clave está en no involucrar la emoción. Ahí está la clave que nosotros los venezolanos tenemos que ser entrenados bastante allí. ¿Qué tan importante, Simón, es la comunicación asertiva para solucionar conflictos? Sin eso, la verdad es que, repito, me voy a hacer parte del conflicto porque fíjense qué sucede. El conflicto muchas veces tiene un componente inconsciente muy importante. O sea, la persona que nosotros le llamamos gancho. La persona que lanza el gancho, como tú decías, ¿por qué me ves así? ¿Quién dejó eso aquí? Eso es inconsciente porque quiero drenar mi crisis. Ok. Ok, es una especie de que estoy sometido a mucha presión y lo vemos en el tráfico diario. ¿Qué pasó? Tú sabes, esa reacción tan venezolana. ¿Ok? Pero realmente es porque esa persona ya está en crisis, ya está cargada. Entonces, si yo no estoy entrenado para manejar mi crisis, voy a buscar la manera de pasársela a alguien. Y te lanzo el gancho, Miguel. Y si tú lo agarras, pues nos enganchamos los dos y nos decimos, y ahora hacemos catarsis, ese es el conflicto. Hacemos catarsis, decimos cosas, nos sentimos mejor porque nos descargamos, pero ahora tenemos otro conflicto, lo que dijimos. Ahí está el problema, que ese es el conflicto más difícil, que es el conflicto de pareja, por ejemplo. Ajá. Porque ahora, ¿cómo recojo todo aquello que dije a la persona que amo? Bueno, y hay una frase que yo utilizo mucho en las conferencias, que la palabra es como la crema dental, ¿no? Una vez que sale no se puede volver a meter, pero es que a veces ni siquiera diciendo las palabras correctas, Simón, Sí. porque oye, hay gente que le gusta tener la verdad y aquí es otro de esos arquetipos, esos perfiles. ¿Qué pasa con esa gente, sobre todo en la oficina, para no meternos en terapia de pareja porque es un tema muy complicado? Sí, ese es el más Vamos complicado. eso es muy complicado, Simón, además que después me botan de la casa, es muy temprano. Simón, esa persona que normalmente quiere tener la razón. ¿Qué hacer en ese caso? Porque yo que soy una persona muy pacífica, wow, no es fácil convivir con estas personas. Bueno, vamos a ir directo al grano. Ajá, Esa vamos. persona necesita mejorar su carácter. ¿Ok? Esa persona necesita aprender a no ser tan reactivo. Ok. Esa persona necesita probablemente ir a terapia. Muy bien. Necesita ir a terapia para entender por qué está enganchándose con tantos ganchos o por qué está lanzando tantos ganchos. Probablemente, siguiendo la secuencia de lo que estamos hablando, probablemente porque esa persona está en crisis permanente, crisis crónica. Entonces busca en la persona más cercana, quizás no la pareja, pero quizás el compañero de trabajo, Sí. quizás el vecino, por eso es el problema de las juntas de condominio, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si estoy en crisis, voy a buscar inconscientemente en quién drenar eso. O sea, si soy parte del conflicto, tengo que revisarme y decir, wow, ¿por qué donde quiera que voy hay conflictos? Porque yo estoy aportando el conflicto, yo estoy llevando el conflicto. Además que una persona herida siempre va a herir, ¿no? Esto es un principio psicológico. Simón, otro de estos arquetipos, el que siempre anda justificándose, ¿no? No, bueno, pero es que esa justificación constante también habla justamente de poco carácter, de inmadurez, de poca inteligencia emocional, de gente conflictiva. De gente que copió ese modelo. Recordemos que somos básicamente computadoras en este sentido, procesamos, pero en función de una programación. Entonces, si fue el modelo que copié, de víctima en este caso, voy a estar constantemente buscando el problema afuera. De hecho, la salud mental comienza cuando yo veo hacia adentro y comienza cuando yo puedo decir, wow, yo creo que me está pasando algo, estoy siendo la víctima o estoy siendo el que ataca, quien ataca. Esas personas necesitan ayuda. El problema es que en nuestra cultura, Miguel, no vamos a terapia. En la mayoría de las culturas, tú mencionabas otras culturas, por ejemplo, en Chile, en México, me consta. Argentina, muy normal. Es normal ir a Claro. terapia. Yo fui director de una fundación para América Latina, por ejemplo, y nosotros les exigíamos
a los directores nacionales que tenían que cada 3 meses ir a terapia. Claro. Aquí en Venezuela tú dices, voy a terapia y te dicen que estás loco. ¿Por qué vas a terapia? ¿Por qué gastas tu dinero? ¿Por qué? Pero la terapia es eso que me ayuda a mantener mi salud mental de la manera más adecuada, entonces no voy a propiciar el conflicto, ni me voy a enganchar con el conflicto del otro. Es verdad, hay terapia paga y hay terapia gratuita. Es más, la terapia más barata es la del amigo. Sale con el amigo, le brinda allí una bebida refrescante y empieza a hablar de su vida y de sus cuentos para que usted vea cómo drena todo eso. A ver, Simón, vamos ya prácticamente cerrando la entrevista. Ya yo localicé el problema, el conflicto. ¿Cuál es el paso a seguir para que esto se pueda solucionar? El primer paso es el que mencionaba hace unos minutos, buscar ayuda. ¿Buscar ayuda? Ya dijiste con el amigo, excelente. Primer anillo. Ese es el primer... Necesitamos las relaciones interpersonales de amigos. Sí. Esa es la más adecuada. Segundo, si veo que no me funciona, porque a lo mejor el amigo no es especialista, con el amigo hago catarsis, pero de repente no me da la salida, necesito ir a buscar ayuda, necesito decir, mira, tengo una dificultad en el manejo de las relaciones interpersonales, en el manejo de las emociones, en el manejo de las percepciones, tengo algún problema y es normal. La persona no es psicótica, no es psicópata, la persona sencillamente tiene un trastorno, una dificultad o una falta de entrenamiento. Okay. Con un proceso de terapia, esa persona va a poder entender qué le sucede, pero recordemos que si es en el área inconsciente necesita ayuda especializada para resolver ese aspecto, que son aspectos sencillos de resolver, Miguel. Las personas que van a los procesos terapéuticos después nos dicen, oye, de haber hecho esto antes, me hubiese resuelto tanto sufrimiento y tanto sufrimiento a mis seres queridos o a mis seres cercanos. Entonces, lo primero es buscar ayuda, sea con los amigos, sea con los especialistas, para que mi tanque emocional, para que mis percepciones estén limpias. Vale. Entonces no me enganche con el gancho del otro. Me encanta y además, por favor, cuando vea por allí un curso, un libro o alguien especialista en inteligencia emocional, desarróllela porque es la habilidad blanda más importante el día de hoy. Simón, ya para despedirnos, redes sociales, donde podemos ubicarte y por supuesto conocer más de todo este conocimiento tan maravilloso. Vaya la redundancia del conocimiento, ¿vale? Claro que sí, Miguel. Bueno, estamos a la orden en @SimónElVitar. Ahí en Instagram van a ver toda la información de lo que hacemos. Estoy a su disposición y la idea es ayudarles a que puedan tener esa mente sana, esa mente limpia, esa mente transparente, donde si viene el conflicto, bienvenido conflicto, es el libro que estoy escribiendo ahora. Buenísimo. Bienvenido conflicto, porque puedo usar ese conflicto para ver qué está pasando realmente, sin engancharme en la superficie y resolver el problema de fondo. No, y de eso se trata. ya lo dijimos, Simón, gracias por esta visita que... La crisis es oportunidad y yo quiero despedirme con algo muy sencillo. A veces uno cree que el tóxico es el otro y cuando uno se revisa y cuando uno va a terapia, el tóxico es uno. Yo tengo un mantra, es coloquial, ¿no, Simón? Voy a utilizar, por supuesto, el lenguaje apto para la televisión y para la mañana. Mientras usted no le eche broma al otro, ya usted está siendo un buen ciudadano, porque cuando usted está empeñado en echarle broma al otro, créame que esto se va a poner peor. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. We'll be right back.